Llegué a casa toda empapada, con el paraguas roto en la mano. Mi papá me miró y preguntó, confundido: «Hija, ¿por qué no llegaste en el carro que te dimos?». Yo iba a responder, pero mi suegra habló desde la sala: «Tranquila. Ese carro que le dieron, se lo pasé a mi hija». Mi papá se quedó callado, mirándome. Y ahí entendí algo simple: ella hizo eso porque quiso. Porque sabía que yo no podía decir nada delante de ellos. Después de ese silencio incómodo en la sala, respiré hondo. No era la primera vez que me quedaba sin palabras frente a una situación así. Soy Laura, tengo 32 años y siempre he sido de las que evitan problemas. Crecí en una familia sencilla, donde mis papás me enseñaron a ser respetuosa, a no pelear, a no levantar la voz. Trabajo en una oficina contable, nada del otro mundo. Me gusta mi rutina: llegar temprano, hacer mi trabajo tranquila, regresar a casa y descansar. No busco lujos ni reconocimiento. Solo quiero paz. Y, aunque suene básico, también quiero que respeten mi espacio y mis cosas. Cuando conocí a mi esposo, Mauricio, pensé que por fin había encontrado estabilidad. Él siempre fue más relajado, más distraído, no tan atento a los detalles, pero yo pensé que eso era normal. Nunca imaginé que esa misma actitud sería lo que me dejaría sola en varias situaciones. Con mi suegra, Carmen, la relación nunca fue mala, pero tampoco buena. Era ese tipo de persona que tiene una opinión para todo, que cree que puede decidir sobre la vida de los demás. Yo intenté llevar una relación cordial porque no quería conflictos. Cada vez que decía algo fuera de lugar, yo me repetía a mí misma: no pasa nada, no quiero problemas. Pero poco a poco esa actitud me fue cansando. A veces sentía que ella necesitaba demostrar que tenía más poder que yo en mi propia casa. Pequeños comentarios, decisiones tomadas sin consultarme, cambios mínimos que yo dejaba pasar para no generar tensión. Lo que más me afectaba era esta sensación constante de que, si yo decía algo, era yo la exagerada. Que si algo me molestaba, era mejor guardar silencio para evitar que todo se volviera en mi contra. Ese hábito de callarme se volvió parte de mi vida diaria sin que yo me diera cuenta. Mis papás sabían que algo no estaba bien, pero yo siempre les decía que todo estaba bajo control. No les contaba detalles porque no quería preocuparlos. Además, una parte de mí quería creer que las cosas iban a mejorar, que si yo seguía siendo paciente, eventualmente habría más respeto. Lo que más deseaba era algo muy simple: límites. Que cada quien ocupara su lugar. Que yo pudiera sentir que tenía derecho a mis decisiones, a mis cosas, a mi espacio. Sin competir con nadie. Sin tener que justificar todo lo que hacía. Ese día que llegué empapada, con el paraguas roto y sin mi carro, no fue solo una mala coincidencia. Fue como si todo lo que yo venía ignorando hubiera caído de golpe frente a mis papás. Y, aunque en ese momento traté de mantenerme tranquila, por dentro sabía que esa escena no había sido casualidad. Yo solo quería una vida normal. Pero estaba empezando a entender que con Carmen cerca, eso no sería tan fácil. Con el tiempo fui entendiendo que Carmen no actuaba por descuido ni por confusión. Siempre encontraba la manera de involucrarse en lo que pasaba en casa, aunque nadie se lo pidiera. Tenía una costumbre muy marcada de opinar sobre todo y de hacer ajustes sin preguntar, como si sus decisiones fueran más importantes que las mías. Al principio trataba de no tomarlo a pecho porque pensaba que eran detalles sin intención, pero después de convivir más con ella, noté que cada movimiento tenía un propósito claro: marcar su presencia y dejarme en segundo plano. Resultaba desgastante ver cómo acomodaba mis cosas o corregía lo que yo hacía, siempre con el mismo argumento de que lo hacía para ayudar. Frente a Mauricio solía sonar amable, casi preocupada, lo que hacía que él creyera que todo estaba en orden. Sin embargo, cuando estábamos a solas, su tono cambiaba. Cada comentario llevaba un mensaje escondido, como si quisiera dejar claro que tenía más experiencia, más autoridad y más derecho a tomar decisiones dentro de mi propia casa. Con el paso de los meses fui acumulando situaciones que me hicieron entender su forma de comportarse. Cuando mencionaba que algo me incomodaba, evitaba escucharlo. Cuando intentaba poner un límite, lo convertía en un problema mayor, haciéndose la ofendida y diciendo que yo exageraba. Eso provocaba que Mauricio pensara que solo era un malentendido y que yo estaba reaccionando de más. Terminé dejando pasar muchas cosas para evitar conflictos innecesarios, pero cada renuncia mía reforzaba la postura de Carmen y le daba más espacio para cruzar otros límites. La llegada de su nieta complicó todo aún más porque empezó a tratar a mi cuñada como si fuera intocable. Le resolvía cualquier cosa, la justificaba siempre y la ponía en un pedestal. Mientras tanto,
Yo tenía que escuchar comentarios sobre lo que hacía mal o lo que debería hacer mejor. Esa diferencia de trato me hacía sentir desplazada, y aunque intentaba no darle importancia, resultaba evidente que para Carmen su hija era prioridad absoluta y yo solo ocupaba un espacio que no le gustaba compartir. Cada visita suya significaba estar alerta para evitar que hiciera cambios en la casa sin avisar. Si compraba algo, se sentía con la libertad de decidir dónde colocarlo. Si veía algo que no le gustaba, lo movía y después decía que pensó que así se veía mejor. Nunca pedía permiso ni preguntaba si estaba bien. Y cuando intentaba decirle algo, respondía con frases que me dejaban sin salida, como si yo fuera la problemática y ella solo intentara apoyarnos. Esa actitud constante fue desgastando mi paciencia. Comencé a notar que no era solo una cuestión de diferencias de carácter, sino una conducta repetida en la que necesitaba mostrar control, especialmente sobre las cosas que yo consideraba importantes. Por eso lo del carro no me sorprendió del todo cuando lo pensé con calma. Más bien encajaba con su manera de decidir sobre lo que no le pertenecía, como si tuviera derecho a hacerlo. Ese patrón dejó claro que Carmen no solo cruzaba límites, los ignoraba por completo cuando quería imponer su voluntad. Y aunque intentaba convencerme de que no lo hacía con mala intención, cada acto mostraba lo contrario. Hubo varios momentos en los que pude haber entendido lo que venía, pero preferí minimizar todo para no generar tensión. Uno de los primeros avisos apareció cuando empecé a notar que mis decisiones siempre terminaban cuestionadas. Si compraba algo para la casa, aparecía un comentario diciendo que no combinaba. Si intentaba organizar un espacio, lo cambiaban al día siguiente con la excusa de que así funcionaba mejor. Esos detalles parecían pequeños, pero en conjunto mostraban una tendencia clara a desautorizar lo que yo hacía. Otra señal surgió cuando comenzamos a planear una reunión familiar. Quise encargarme de la comida y preparar algo sencillo. Terminé escuchando que no tenía experiencia para cocinar para varias personas y que era mejor dejarlo en manos de alguien con más práctica. No discutí, aunque me molestó que me sacaran de mis propios planes sin preguntarme. Me quedé callada para evitar que el comentario se convirtiera en una discusión frente a Mauricio, que casi siempre intentaba mantenerse al margen. También recuerdo una ocasión en la que me ilusioné comprando unas cortinas nuevas para la sala. Nada costoso ni extravagante, solo un cambio para sentir la casa más mía. Al día siguiente, desaparecieron. Pregunté por ellas y lo único que recibí fue un no se veían bien. Las había sustituido sin avisarme. Me quedé con una mezcla rara de enojo y vergüenza porque parecía que lo que yo hacía nunca era suficiente o siempre podía mejorarse según su criterio. Las visitas constantes también generaban tensión. Entraba sin avisar, revisaba la cocina, movía cosas, y yo no sabía cómo reaccionar sin parecer grosera. Cada intento por establecer un límite terminaba en un malentendido donde yo terminaba como la responsable de malinterpretar todo. Con el tiempo dejé de mencionar lo que me incomodaba porque sentía que cualquier reclamo se volvería más grande de lo que realmente era. Otra situación que me llamó la atención ocurrió cuando mi cuñada necesitó un espacio para guardar unas cajas. Sin consultarme, decidieron ocupar una parte del cuarto que yo usaba como área de trabajo. Cuando dije que ese cuarto era importante para mí, recibí un solo será por unos días. Esos pocos días se convirtieron en semanas, y mis cosas terminaron apiladas en una esquina sin que nadie lo viera como un problema. Hubo un día en el que intenté hablar del tema con Mauricio para explicarle cómo me hacía sentir toda esa invasión constante. Escuchó, pero se notaba que no entendía la magnitud del asunto. Me dijo que no lo tomara tan personal y que su mamá solo quería ayudar. Esa respuesta me dejó claro que, aunque no estuviera de acuerdo con lo que pasaba, tampoco estaba dispuesto a poner un límite firme. En ese momento sentí una mezcla de frustración y cansancio porque parecía que estaba sola intentando proteger mi espacio. También comenzó a incomodarme cómo se tomaban decisiones que me afectaban sin preguntarme. Cambiaron fechas, organizaron reuniones en mi casa, movieron muebles, y yo solo me enteraba cuando ya estaba hecho. A veces ni siquiera sabía qué decir porque, si levantaba la voz, me hacían ver como si estuviera exagerando. Esa dinámica empezó a normalizarse y yo lo aceptaba para no provocar más discusiones. Todos esos detalles eran señales claras de que algo no estaba bien. Aunque intentaba convencerme de que eran situaciones aisladas, la realidad era que formaban parte de un patrón que se repetía cada vez con más fuerza. Poco a poco empecé a sentir que mi opinión tenía menos peso, que mis decisiones importaban menos y que mis límites se estaban desvaneciendo sin que nadie lo notara. Y aunque trataba de no hacerlo evidente,
Ya empezaba a vivir con esa sensación constante de que en cualquier momento ocurriría algo más grande. Algo que dejaría claro que el respeto hacia mí era opcional para quienes se sentían con más derecho dentro de mi propia vida. El día en que todo cambió empezó como cualquiera. Salí temprano porque tenía varias cosas pendientes en la oficina y no quería retrasarme. Había dejado mi carro estacionado afuera la noche anterior, como siempre, y no imaginé que algo pudiera pasarle. No había señales de que ese día sería distinto. Incluso, antes de salir, pensé en avisarle a Mauricio que necesitaba llevar el carro al servicio pronto, pero lo dejé para después porque ya iba con el tiempo justo. Después de mi jornada, empezó a llover de un momento a otro. No llevaba chamarra ni paraguas, solo una bolsa pequeña que no me servía de nada para cubrirme. Mientras caminaba hacia donde siempre estaciono, sentí que algo no estaba bien. El espacio estaba vacío. Pensé que me había confundido de calle, así que regresé, di vuelta, revisé la acera completa y nada. La lluvia seguía cayendo fuerte, así que marqué a mi esposo para preguntarle si sabía algo, pero no contestó. Mandé un mensaje corto para avisarle que no encontraba el carro y que iba a tomar transporte, pero tampoco respondió. No me quedó otra opción más que regresar mojada, caminando bajo la lluvia. Compré un paraguas barato en un puesto ambulante, pero se rompió a los pocos minutos por el viento. Al llegar a casa ya estaba completamente empapada y cansada, aunque lo que más me preocupaba era el carro. No sabía si se lo habían llevado, si lo habían movido o si alguien más lo usó sin avisarme. Todo estaba tan raro que preferí no imaginar cosas hasta hablar con Mauricio. Entré directo sin hacer ruido, esperando encontrarlo, pero quien estaba en la sala era Carmen. No dijo nada al verme así, solo me miró como si no entendiera por qué llegaba en ese estado. Escuché pasos y mi papá salió del comedor porque justo estaba de visita. Me vio toda mojada y con el paraguas en la mano, intentando sacudirme, y lo primero que preguntó fue por qué no llegué en mi carro. En ese momento sentí un nudo en la garganta porque ni yo sabía qué contestarle. Antes de poder explicar algo, Carmen respondió por mí con esa tranquilidad que usa cuando ya tiene una decisión tomada, que el carro ya no estaba disponible porque se lo había pasado a su hija. Lo dijo sin voltearme a ver, como si yo no estuviera ahí, como si fuera normal quitarme algo tan personal sin consultarme. Mi papá se quedó en silencio, sorprendido, y yo no entendía nada. ¿Cómo que se lo pasó a su hija? ¿Cómo que tomó algo que era mío y lo entregó así nada más? Intenté mantener la calma porque no quería que se armara una discusión frente a mis papás, pero por dentro estaba completamente desconcertada. Ni siquiera sabía si era cierto o si estaba exagerando. Lo primero que hice fue sacar el teléfono para mandarle un mensaje a Mauricio, pero seguía sin responder. Fue ahí cuando supe que no era un malentendido ni un movimiento temporal. Ella había tomado esa decisión sin consultarme, sin avisarme y sin considerar que ese carro era algo importante para mí. Lo peor fue escuchar cómo lo explicaba. Dijo que su hija lo necesitaba mucho más, que yo no tenía tanta urgencia porque podía moverme de otras maneras y que no debía incomodarme porque todo era por el bien de la familia. Cada frase encajaba como un recordatorio de que, para ella, mis necesidades siempre iban al final de la fila. No importaba si algo era mío o si lo compré con esfuerzo, si su hija lo quería, simplemente lo tomaba y ya. La manera en que hablaba, tan segura, tan tranquila, confirmó que no esperaba una reacción de mi parte. Estaba acostumbrada a que yo me quedara callada. Y mi silencio, ese que había mantenido durante tanto tiempo para evitar problemas, se convirtió en la excusa perfecta para que ella cruzara un límite que nunca debió tocar. Mientras la escuchaba, me quedó claro que ese momento no era una casualidad ni un mal día. Era el resultado de todas las veces que me aguanté comentarios, decisiones tomadas sin preguntar y cambios que acepté por evitar confrontaciones. Por primera vez entendí que permitir pequeñas invasiones abre la puerta a otras más grandes. Ese día ya no se trataba de cortinas movidas o espacios ocupados sin mi permiso. Ahora estaba viendo que alguien más podía decidir sobre mis cosas, mis límites y hasta sobre lo que yo necesitaba. Y lo peor era que lo hacía con la seguridad de que no iba a recibir ninguna consecuencia. Ese fue el primer impacto real. El día en que entendí que ya no se trataba de incomodidades aisladas, sino de un patrón que estaba a punto de volverse más grave. Después de aquel día, todo se volvió mucho más tenso. Intenté hablar con Mauricio por la noche para entender por qué nadie me avisó sobre el carro, pero su respuesta fue tan fría que terminé quedándome con más dudas que certezas. Me dijo que su mamá solo quería apoyar a su hermana y que no era para tanto. Cuando le pregunté por qué no me lo comentó antes, respondió que se le olvidó.
Esa frase me dejó helada porque reflejaba exactamente lo que llevaba tiempo sintiendo. Mis cosas no eran prioridad para nadie ahí. Los siguientes días fueron complicados porque no podía moverme con la misma facilidad sin el carro. Tenía que ajustar horarios, levantarme más temprano y organizar todo con mayor esfuerzo. Mientras yo me las arreglaba como podía, la familia de mi esposo hablaba del carro como si hubiera sido siempre de ellos. Escuchaba comentarios sobre lo útil que estaba siendo, lo bien que quedó, lo mucho que les ayudaba, y cada una de esas frases me caía como un recordatorio de que mis necesidades no contaban. Lo más frustrante fue enterarme de que ya le habían hecho cambios sin preguntarme. Ajustaron los asientos, colocaron accesorios nuevos y hasta le pusieron otro distintivo en el retrovisor. Cada detalle me hacía sentir que lo estaban borrando de mi vida por completo. Cuando pregunté si pensaban regresármelo en algún momento, recibí una respuesta vaga, como si yo estuviera pidiendo algo que ya no me correspondía. Eso me hizo sentir invisible dentro de mi propio matrimonio. No tardó en llegar otra señal de lo mucho que se había descontrolado la situación. Un día llegué del trabajo y encontré cajas que no eran mías en el recibidor. Pensé que solo estaban de paso, pero resultó que habían decidido reorganizar espacios sin consultarme. Ocupaban una parte importante de la sala y del cuarto que usaba para trabajar. Cuando intenté moverlas, me dijeron que no era buena idea porque ahí estorbaban menos. No entendía cómo podían decidir tantas cosas sin siquiera preguntar si estaba de acuerdo. A partir de ese momento, cada visita se convirtió en una invasión. Entraban a la cocina, abrían mis cajones y tomaban lo que necesitaban sin avisar. Cuando preguntaba por qué lo hacían, contestaban que era familia y que no debía molestarme. La incomodidad de no tener control sobre mis propios espacios empezó a desgastarme más de lo que quería admitir. Llegó un punto en el que me daba miedo levantar la voz porque sabía que me harían ver como exagerada. Un fin de semana llegué y encontré a varias personas acomodando muebles. Habían decidido que la sala necesitaba un cambio y movieron todo. Mi sillón favorito quedó arrinconado y mis cosas personales terminaron guardadas en bolsas. Sentí un vacío enorme porque nadie pensó en preguntarme cómo me hacía sentir eso. Simplemente asumieron que podían mover todo porque no iba a oponerme. Y esa sensación de no tener derecho a decir nada empezó a hacerse más fuerte. Lo que terminó de romper la poca estabilidad que tenía ocurrió cuando intenté recuperar un poco de espacio para mí. Quise reorganizar el cuarto de trabajo porque ya no podía moverme entre tantas cosas ajenas. Apenas moví una caja, comenzaron las quejas de que estaba tocando cosas que no debía. De pronto, parecía que yo era la intrusa en mi propia casa. Preferí dejar todo como estaba para evitar una discusión que, de todos modos, acabaría conmigo como la responsable de arruinar el ambiente. Esa misma semana ocurrió algo más que dejó claro que el carro no había sido una excepción, sino solo el comienzo. Me enteré por casualidad de que habían planeado usar la casa para una reunión sin avisarme. Cuando dije que ya tenía otros planes para ese día, recibí un comentario hiriente, que yo nunca cooperaba y que siempre complicaba todo. Era como si cualquier opinión mía fuera un estorbo y no un derecho básico. Incluso Mauricio empezó a actuar diferente. Hacía planes sin consultarme, invitaba gente sin avisar y tomaba decisiones pensando en no molestar a su mamá y a su hermana. Cada vez que intentaba explicarle cómo me sentía, respondía con evasivas o con frases que me dejaban claro que era más fácil ignorar el problema que enfrentarlo. La peor sensación era llegar a casa y no sentir paz. El ambiente se volvió pesado, como si estuviera viviendo en un lugar donde tenía que pedir permiso para existir. Todo eso me hizo entender que dejar pasar tantas situaciones había dado espacio para que cualquiera decidiera sobre lo mío como si yo no tuviera voz. Y aunque intentaba mantener la calma, ya estaba tan desgastada que cada nueva invasión reforzaba la idea de que mis límites eran invisibles para ellos. Ese periodo fue como vivir en un estado constante de alerta. Sabía que en cualquier momento podía pasar algo más grave, algo que dejara claro que ya no tenía control sobre mi vida cotidiana. Y aunque trataba de convencerme de que estaba exagerando, muy dentro de mí sabía que esto apenas estaba comenzando. Con todo lo que estaba pasando, esperaba que al menos en casa pudiera hablar con tranquilidad y aclarar lo que sentía, pero cada intento terminaba en discusiones cansadas o en silencios incómodos que me hacían sentir más sola. Hablar con Mauricio se volvió complicado porque ya no respondía como antes. Parecía tan acostumbrado al control de su familia que cualquier cosa que yo dijera sonaba, para él, como un problema innecesario. Una noche intenté explicarle que me sentía rebasada. Le dije que necesitaba recuperar mi espacio y que era importante que él entendiera por qué me afectaba tanto lo que estaba pasando.
Al inicio escuchó sin interrumpirme, pero conforme avanzaba la conversación comenzó a justificarlos. Dijo que su mamá solo quería ayudarnos y que su hermana estaba pasando una etapa difícil, como si todo eso explicara por qué habían tomado decisiones que me afectaban sin consultarme. Traté de hacerle ver que no era solo el carro, ni las cajas, ni los muebles movidos, era la acumulación de situaciones que me hacían sentir desplazada y sin voz dentro de mi propia casa. Lo único que obtuve fue un comentario que me dolió más de lo que esperaba. A veces creo que exageras. No es para tanto. Esa frase se me quedó atorada en el pecho porque me dio la sensación de que, para él, mis emociones eran un estorbo. En los días siguientes intenté decirle que necesitábamos poner límites claros para evitar más problemas, pero cada vez que mencionaba la palabra límites, se tensaba. Me decía que no quería conflictos familiares y que era mejor no provocar a nadie. Esa postura me golpeaba porque parecía que yo era la única que notaba que las cosas se estaban saliendo de control. En lugar de sentir apoyo, recibía una especie de indiferencia disfrazada de tranquilidad. Un día, después de encontrar mi espacio de trabajo completamente invadido otra vez, intenté hablar con él con calma para pedirle que, al menos, me ayudara a recuperar la mitad del cuarto. Su respuesta fue que no quería entrar en ese tema porque ya había suficiente tensión en la familia. Me quedé en silencio porque entendí que esa frase resumía exactamente lo que estaba pasando. Evitar problemas con ellos era más importante que resolver los que teníamos nosotros. La distancia emocional empezó a sentirse en cosas pequeñas. Cuando llegaba cansada del trabajo, evitaba preguntarme cómo me había ido. Si yo sacaba el tema del carro o de cualquier cambio que se había hecho en la casa, cambiaba la conversación. Incluso dejó de avisarme sobre reuniones que organizaban en casa porque, según él, era mejor así para que no te alteres. Cada palabra suya sonaba como si yo fuera el elemento incómodo dentro de la relación. En una ocasión intenté explicarle lo vulnerable que me sentía después de caminar bajo la lluvia buscando un carro que ya no era mío. Le dije que me había sentido humillada frente a mis papás, que no sabía cómo reaccionar cuando escuché que lo habían entregado sin mi permiso, y que esperaba un poco de apoyo de su parte. Su respuesta fue, no quiero pelear por un carro. Esa frase me dejó sin habla porque no estaba entendiendo que no se trataba de un objeto, sino de respeto. Lo peor vino cuando intenté marcar un límite sencillo. Pedí que las visitas se avisaran antes de entrar a la casa. No era nada complicado, solo un detalle básico. La reacción fue inmediata. Dijo que yo estaba cambiando la dinámica familiar y que esa no era la forma en que funcionaban las cosas. En ese momento sentí que estaba luchando sola contra algo que él no veía o no quería ver. Esa falta de apoyo comenzó a sentirse como una traición silenciosa. No gritaba, no insultaba, no hacía escenas, pero cada decisión que tomaba sin considerar mi opinión pesaba más que cualquier palabra dura. La distancia entre nosotros creció al punto en que ya no sabía qué lugar ocupaba dentro de su vida. A veces me preguntaba si realmente éramos un equipo o si yo solo estaba tratando de sostener una relación donde mis necesidades no tenían espacio. Llegó un punto en el que me cansé de intentar que entendiera mi perspectiva. No quería obligarlo a elegir entre su familia y yo, pero tampoco podía seguir ignorando que su falta de apoyo estaba permitiendo que la situación se volviera más fuerte cada día. Me dolía admitirlo, pero ya no veía en él a la persona que debía acompañarme cuando las cosas se complicaban. Esa sensación de estar sola, incluso viviendo con alguien, fue lo que marcó una diferencia total. A partir de ahí, dejé de esperar que diera un paso por mí, porque cada señal indicaba que, cuando se trataba de defenderme o poner límites, tendría que hacerlo sola. Con la distancia emocional que había entre nosotros, comencé a fijarme más en detalles que antes ignoraba. No buscaba problemas, solo quería entender por qué todo parecía girar en mi contra. Un día, mientras revisaba mis cosas en el cuarto de trabajo, empecé a notar que faltaban algunos documentos que siempre tenía en la misma carpeta. Al principio pensé que los había movido sin darme cuenta, pero después de revisar con calma confirmé que no estaban ahí. Me dio una sensación extraña, como si alguien hubiera estado revisando mis cosas sin permiso. Pasaron unos días y, mientras acomodaba unos papeles viejos, encontré recibos que no reconocía. Eran copias de trámites relacionados con el carro, impresos recientemente. No entendía por qué estaban en mi casa si se suponía que yo ya no tenía nada que ver con ese vehículo. Entre esos documentos venía una solicitud de cambio de propietario con una fecha muy cercana al día en que lo prestaron. Y lo peor fue ver que se había iniciado sin mi firma. Me quedé varios minutos en silencio tratando de procesar lo que tenía enfrente. Ese hallazgo encendió todas mis alertas.
Empecé a revisar con más cuidado cada rincón, buscando entender qué más habían hecho sin avisarme. No quería pensar mal, pero ya había pasado suficiente como para darles el beneficio de la duda. Abrí una caja que habían dejado en mi cuarto y encontré copias de mensajes impresos, notas escritas a mano y listas de cosas que querían acomodar en la casa. Lo más impactante fue leer un comentario que decía que yo no tomaba decisiones importantes, y que era mejor que otras personas se encargaran para evitar problemas. Ese comentario me golpeó porque describía justo lo que habían estado haciendo: quitarme autoridad en mi propia vida para justificar decisiones que no me correspondían. Pero lo que más me dolió fue ver que esas palabras venían acompañadas de un plan completo para modificar varias cosas sin consultarme. Había ideas sobre mover muebles, cambiar el uso de cuartos, reorganizar áreas y hasta modificar cosas de mi rutina. Todo eso estaba anotado como si yo fuera un obstáculo, no parte de la casa. Mientras seguía revisando, encontré un sobre cerrado dentro de una carpeta. No tenía mi nombre, pero mi instinto me dijo que algo no cuadraba. Al abrirlo, vi copias de mensajes de un grupo donde hablaban de mí. Comentarios sobre mi carácter, sobre mis decisiones, sobre lo difícil que era tratar conmigo cuando intentaba poner límites. Había frases que me hicieron sentir una mezcla de rabia y tristeza. Decían que yo no sabía manejar mis cosas, que era complicada y que lo mejor era no involucrarme para que no estorbara. Lo más fuerte fue leer que habían decidido entregar el carro mucho antes de que yo lo supiera. Eso explicaba por qué nadie me avisó y por qué ya habían hecho trámites antes de que me diera cuenta. No fue un movimiento impulsivo ni temporal. Habían planeado quitármelo, y yo era la última en enterarse. Ese descubrimiento rompió cualquier esperanza que tenía de que todo hubiera sido un malentendido. Mientras seguía viendo esos documentos, encontré una conversación donde hablaban de usar mi casa para más reuniones porque nadie decía nada y porque era más fácil hacerlo aquí. Ahí entendí que mi silencio había sido interpretado como permiso. No importaba si me incomodaba o si afectaba mi vida diaria. Si no protestaba, ellos continuaban. Lo peor no fue saber que habían tomado decisiones a mis espaldas, sino darme cuenta de que había personas discutiendo mi vida como si yo no existiera. Había comentarios diciendo que yo estaba acostumbrada a que decidieran por mí, que no tenía carácter para pelear y que por eso era mejor seguir así. Ese tipo de frases dejaron claro que no solo cruzaban límites por comodidad, sino porque realmente pensaban que no tenía derecho a decir nada. También encontré mensajes donde se insinuaba que, si yo me molestaba por algo, era porque estaba estresada, andaba sensible o se tomaba todo personal. Esas descripciones eran exactamente las mismas que usaban cuando intentaba explicar lo que me molestaba. Lo que me hizo entender que minimizar mis emociones no era casualidad, era una forma de desactivar cualquier límite que quisiera poner. Ese conjunto de papeles, conversaciones y anotaciones fue suficiente para ver la situación completa con claridad. Ya no se trataba solo de invasiones pequeñas ni de decisiones sin aviso. Había un patrón organizado para controlar espacios, decisiones y recursos que eran míos. Y todo se hacía bajo la idea de que yo no iba a decir nada. Ese día, por primera vez, dejé de sentir que estaba exagerando. Ya tenía pruebas reales de lo que había pasado. No era mi imaginación, ni sensibilidad, ni estrés. Era una invasión directa que llevaba tiempo creciendo y que había llegado al punto de quitarme algo tan importante como mi propio carro sin derecho a opinar. Con todo eso frente a mí, entendí que la situación había pasado de incómoda a peligrosa para mi estabilidad emocional. No podía seguir justificando lo que estaba pasando ni esperar que alguien más se encargara de solucionarlo. Era la primera vez que veía, con hechos, que todo lo que había sentido durante meses tenía una base real. Y ese descubrimiento cambió todo por completo. Después de leer cada documento, cada mensaje y cada anotación que encontré, no pude seguir fingiendo que la situación todavía tenía arreglo por la vía tranquila. Pasé tanto tiempo tratando de justificar lo que hacían para no generar problemas que terminé perdiendo completamente el control de mi propia vida. Esa noche, después de revisar todo, me senté en la orilla de la cama sin poder moverme por varios minutos. Estaba en shock. Sabía que algo andaba mal desde hacía tiempo, pero ver pruebas tan claras me dejó sin aire. Intenté ordenar mis ideas, aunque me costaba trabajo porque una parte de mí se negaba a aceptar lo que estaba pasando. Durante meses traté de convencerme de que eran exageraciones mías, que tal vez estaba siendo demasiado sensible, pero ahí estaba la evidencia de que habían tomado decisiones sobre mí con total libertad. Me pregunté cómo llegué a ese punto. Cómo permití que tantas cosas se acumularan sin decir nada. Y, sobre todo,
¿Por qué quienes se suponía que debían estar de mi lado habían preferido ignorar señales tan evidentes? Al día siguiente intenté hablar una vez más con Mauricio para mostrarle lo que había encontrado. Quería pensar que, al ver los documentos, cambiaría de postura. Pero en cuanto mencioné que necesitábamos hablar seriamente, su actitud se volvió defensiva. Preguntó de qué estaba molesta ahora y dijo que no quería meterse en discusiones innecesarias. Cuando intenté enseñarle las copias de los trámites sobre el carro, las revisó rápido, sin darle importancia. Me dijo que no era para enojarse así, que solo estaban organizando las cosas. Esa indiferencia fue el golpe final. En lugar de preguntarse por qué se hicieron trámites sin mi firma o cómo habían obtenido mis documentos personales, lo resumió todo en un no hay de qué preocuparse. Ese momento fue clave, porque entendí que no importaba cuánta evidencia tuviera, si él no quería ver el problema, no lo iba a ver. Y si no era capaz de apoyarme en algo tan grave, menos iba a hacerlo en todo lo demás. Sentí una mezcla de tristeza y coraje, pero sobre todo una claridad que nunca había tenido. Mientras él hablaba, algo dentro de mí simplemente se apagó. Era como si todas las dudas que tenía sobre poner límites desaparecieran de un momento a otro. Ahí entendí que esperar comprensión de su parte era perder el tiempo. No había nada que yo pudiera explicar que cambiara su postura, porque ya había decidido creer en la versión de los demás, no en la mía. Pasé ese día en silencio, pensando en lo que había leído, en todo lo que había vivido y en cómo había ignorado señales que ahora eran demasiado claras. Cada palabra escrita sobre mí, cada decisión tomada sin preguntarme, cada comentario que minimizaba mis emociones, me hacía ver que seguir cediendo solo empeoraría las cosas. No era cuestión de orgullo ni de ganar una discusión. Se trataba de recuperar mi dignidad. La idea de seguir así me daba ansiedad. No era solo el carro, era la manera en que se adueñaban de mi espacio, de mis decisiones y de mis límites. Era sentir que no importaba lo que necesitara o lo que sintiera, siempre habría alguien dispuesto a pasar por encima. Y si yo no hacía algo, ese patrón no solo se mantendría, sino que crecería. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, recordaba las conversaciones en las que hablaban de mí como si yo fuera un problema menor, como si mis opiniones no tuvieran peso. Recordaba el momento en que mi papá me vio empapada y confundida, y como nadie en esa casa se preocupó por lo que yo estaba viviendo. Ahí entendí que no quería seguir permitiendo que decidieran por mí ni que me trataran como alguien que podía reemplazarse fácilmente. Mientras amanecía, tuve claro que no podía seguir esperando a que las cosas cambiaran por sí solas. Porque no cambiarían. Llevaba demasiado tiempo intentando llevar la situación con calma, pero ya no quedaba nada que pudiera sostener. Por primera vez entendí que nadie iba a salvarme de esto. Nadie iba a decir basta por mí. Tenía que hacerlo yo, aunque me costara enfrentarme a quienes habían tomado el control de tantas cosas en mi vida. Ese fue mi verdadero punto de quiebre. Ese instante en el que dejé de preguntarme si estaba exagerando y empecé a preguntarme por qué había permitido tanto. Ese día dejé de esperar comprensión y decidí que no iba a seguir callando. Algo tenía que cambiar, y esta vez no iba a permitir que nadie hablara por mí. Después de esa noche en la que no pude dormir, desperté con una sensación diferente. No era tranquilidad ni coraje, era una claridad que no había tenido antes. Ya no quería seguir explicando lo obvio ni esperando que alguien entendiera lo que estaba pasando. Desde hacía meses vivía con una sensación de estar perdiéndome a mí misma, y el descubrimiento de todos esos documentos solo confirmó que había permitido llegar demasiado lejos. Pasé la mañana en silencio, tratando de organizar mis ideas sin caer en discusiones innecesarias. No quería precipitarme ni decir algo de lo que después pudiera arrepentirme. Sobre todo, no quería volver a escuchar que estaba exagerando. Mientras avanzaba el día, me di cuenta de que la mejor manera de recuperar algo de control era hacer un movimiento que no dependiera de la opinión de nadie más. Me senté frente a la mesa del comedor, saqué mi celular y abrí la carpeta donde había guardado fotos de los documentos que encontré. Los miré uno por uno, confirmando que tenía todo lo necesario para demostrar que habían tomado decisiones sin mi consentimiento. No quería venganza ni escándalos, solo necesitaba asegurarme de que lo que estaban haciendo no pudiera seguir avanzando sin consecuencias. Después de varias horas pensando en las posibles opciones, tuve claro lo que debía hacer. Tomé aire y marqué un número que no había usado en mucho tiempo, pero que sabía que podía ayudarme a poner orden en toda esta situación. El tono sonó varias veces, lo suficiente para que dudara por un instante, pero cuando escuché la voz al otro lado de la línea, supe que había tomado la decisión correcta. La conversación fue corta. No expliqué todos los detalles,
Solo lo necesario. Dije que necesitaba asesoría, que habían usado mi información sin permiso y que se estaban realizando trámites que no había autorizado. Escucharon con atención y me pidieron enviar los documentos que tenía para revisarlos cuanto antes. Me aseguraron que me devolverían la llamada en cuanto tuvieran un análisis completo de la situación. Esa simple respuesta me dio una sensación de alivio que no había sentido en semanas. Cuando colgué, me quedé unos minutos mirando el teléfono. No era una decisión impulsiva ni una forma de confrontar directamente a nadie. Era un paso para protegerme y recuperar el control que había perdido. Guardé el celular, me levanté despacio y respiré hondo. Sentí una mezcla de nervios y calma, como cuando sabes que algo va a cambiar, aunque todavía no puedas ver el resultado final. Mientras guardaba los papeles en un sobre, comprendí que este movimiento no era solo por el carro ni por los documentos desaparecidos, era por mí. Por todo el tiempo que pasé callando, por todas las veces que me hicieron sentir que mis límites eran exageraciones, por cada decisión tomada sin considerar lo que yo necesitaba. Por fin estaba haciendo algo que dependía únicamente de mí. No le comenté nada a nadie en casa. No quería más discusiones ni que intentaran convencerme de que estaba malinterpretando las cosas. Esa llamada era mía. Esa acción era mía. Y aunque todavía no sabía cómo se desenvolvería todo, sentí por primera vez en mucho tiempo que estaba recuperando un poco de fuerza. No dije nada, no confronté a nadie, no anuncié mis planes. Solo esperé. Sabía que esa decisión iba a provocar un cambio, y que tarde o temprano saldría a la luz lo que habían hecho. Lo que no sabía era la magnitud de lo que vendría después. Pero ya no tenía miedo. Había dado el primer paso, y eso lo cambiaba todo. 2 días después de enviar los documentos, recibí la llamada que estaba esperando. Iba saliendo del trabajo cuando sonó el teléfono y reconocí el número. Me detuve en la acera para escuchar con calma porque intuía que lo que venía no sería sencillo. La persona del otro lado me explicó que había revisado todo con detalle y que, efectivamente, habían iniciado trámites sin mi autorización usando información que solo yo debía manejar. Me aclararon que eso no era algo menor y que necesitaba presentarme en una cita para firmar una declaración formal. Mientras escuchaba cada palabra, sentí que por fin alguien estaba tomando en serio lo que yo llevaba meses viviendo. No era imaginación ni sensibilidad, era un problema real que necesitaba una solución inmediata. Acordamos vernos al día siguiente por la tarde y colgué sin decirle nada a nadie. No quería anticipar lo que iba a pasar ni enfrentar discusiones que solamente me iban a desgastar más. Ese día llegué a casa y todo parecía normal. Las mismas voces en la sala, los mismos comentarios de siempre, la misma falta de consideración que ya se había vuelto parte del ambiente. No dije nada porque sabía que en menos de 24 horas la situación iba a cambiar por completo. Me dediqué a guardar los papeles originales y preparar el sobre que tenía que llevar a la cita, mientras todos seguían con su vida como si nada hubiera pasado. Al día siguiente, salí del trabajo directo a la oficina donde me esperaba la asesoría. Entré con un nudo en el estómago, pero también con la seguridad de que ya no podía dar marcha atrás. Me hicieron varias preguntas, revisaron nuevamente los documentos y me explicaron las opciones. Confirmaron que habían utilizado mi información personal sin permiso y que cualquier trámite realizado con mis datos debía detenerse de inmediato. Me dieron instrucciones claras y me pidieron estar disponible en caso de que fuera necesario hacer una visita formal para aclarar la situación en persona. Cuando salí de ahí, sentí una mezcla de alivio y tensión porque sabía que, aunque el proceso estaba avanzado, la parte más difícil aún no llegaba. Y llegó antes de lo que imaginaba. Esa misma tarde, mientras preparaba la cena, tocaron la puerta. Al abrir, vi a 2 personas que se identificaron como representantes de la oficina donde había presentado mi caso. Explicaron que necesitaban verificar información con quienes habían usado mis documentos sin autorización. No era una llamada de advertencia ni una petición, era una visita oficial. En ese momento supe que ya no había vuelta atrás. Los invité a pasar y pidieron hablar con los responsables del trámite. Justo estaban en la sala, conversando como si nada. Al ver a esas personas entrar, se quedaron en silencio, sorprendidos. Nadie entendía qué estaba pasando. La sala se volvió tan tensa que casi podía sentirse en el aire. Cuando los representantes explicaron que venían a revisar una denuncia por uso indebido de información personal, las caras cambiaron de inmediato. Hubo intentos de justificar lo ocurrido. Comentarios diciendo que todo era por ayudar, que se había hecho sin mala intención, que no pensaban que fuera tan grave. Pero la realidad era otra.
Ellos mismos escucharon que no podían realizar trámites con datos ajenos sin permiso, y que cualquier proceso iniciado de esa manera debía cancelarse de inmediato. Lo que más impactó fue ver cómo, poco a poco, se les acababan las excusas. En medio de esa explicación, llegó mi papá. No sabía nada de lo que estaba pasando, pero al ver la situación, se quedó serio. Observó todo con calma, escuchando cada palabra sin interrumpir. Cuando los representantes mostraron los documentos que yo había entregado, entendió completamente lo que había estado viviendo y por qué había llegado aquella vez empapada, sin carro y sin poder dar una explicación clara. Las personas a cargo de la revisión fueron firmes. Dijeron que los trámites serían anulados y que cualquier intento de continuar sin mi autorización podría traer consecuencias más serias. En ese momento nadie dijo nada. No había forma de minimizar lo que estaba pasando ni de culparme a mí por exagerar. Mientras escuchaba todo, sentí que por fin alguien estaba poniendo orden donde nunca lo hubo. No tuve que levantar la voz ni discutir, solo observé cómo quienes siempre habían pasado por encima de mí ahora tenían que enfrentar algo que no podían controlar ni manipular. Cuando la visita terminó y los representantes se fueron, la casa quedó en silencio. Ya no había comentarios despreocupados ni excusas cómodas. Por primera vez en mucho tiempo, vi que se daban cuenta del daño que habían causado. Y aunque nadie dijo nada directamente, la tensión en sus caras decía lo suficiente. Mi papá me miró unos segundos, como intentando juntar todas las piezas que había visto ese día. No necesitó preguntarme nada. Bastó con ese silencio para entender que ahora sabía exactamente por lo que había pasado. Ese fue el golpe de realidad. El momento en que la verdad salió a la luz sin que yo tuviera que explicarla una vez más. Después de que los representantes se fueron, el ambiente quedó tan tenso que casi se podía escuchar el silencio. Nadie se movió durante varios segundos. Era como si todos estuvieran procesando lo que acababa de pasar. Yo me quedé de pie sin decir nada, observando cómo evitaban mirarme directamente. Sabían que ya no podían justificar lo que habían hecho ni convertirlo en un malentendido más. La primera en hablar fue Carmen. Lo hizo con un tono tembloroso que nunca le había escuchado. Dijo que jamás pensó que algo así fuera a ocurrir, que creía estar ayudando y que todo se había malinterpretado. Intentó sonar tranquila, pero su voz dejaba claro que estaba nerviosa. Se notaba porque ya no hablaba con la seguridad de siempre. Esta vez no había manera de disfrazar lo que habían hecho. Detrás vino otra serie de explicaciones. Que no habían querido meterme en problemas, que solo buscaban apoyar a la familia, que nunca imaginaron que usar mis documentos para ese trámite fuera algo tan serio. Cada frase sonaba a excusa. Ninguna tenía sentido, sobre todo después de ver cómo reaccionaron cuando los representantes explicaron las consecuencias legales. Mientras hablaban, yo no dije nada. No interrumpí ni corregí. Solo escuché, y por primera vez sentí que no tenía que defenderme. Cada palabra que decían las dejaba más expuestas, y no tenía por qué entrar en una discusión donde antes siempre terminaba como la responsable. Cargar con culpas que no me correspondían ya no era una opción. La situación se volvió aún más incómoda cuando intentaron acercarse para justificar su comportamiento. Había comentarios sobre que yo siempre había sido muy reservada, que tal vez no entendía cómo funcionaba la dinámica familiar y que por eso se habían tomado ciertas decisiones por mi bien. Esas frases, que antes me hacían dudar de mí misma, esta vez ya no me afectaron. Había visto demasiado para creer que lo hacían pensando en mí. Mauricio llegó poco después. No sabía nada de la visita. Cuando le explicaron lo que había pasado, al principio trató de mantener la calma, pero en cuanto escuchó que los trámites se habían hecho con mis datos sin autorización, quedó callado. No dijo nada durante varios minutos. Creo que fue la primera vez que realmente vio la gravedad de todo. Ya no eran comentarios pequeños ni cambios en la casa, era un problema serio del que no podía desentenderse. Cuando intentó hablar conmigo, parecía confundido. Dijo que nunca pensó que fuera a llegar tan lejos, que él creía que solo estaban apoyando a su hermana y que jamás imaginó que usar mis documentos pudiera traer consecuencias. Lo escuché sin interrumpirlo, igual que hice con los demás. Esta vez no quería convencerlo de nada. Ya no tenía energía para explicar lo que era evidente. En medio de su explicación, intentó justificar a su mamá, diciendo que había actuado por impulso y que no quiso causarme daño. Pero mientras hablaba, se dio cuenta de que ni él mismo creía lo que estaba diciendo. La conversación terminó con un silencio largo. Fue la primera vez en mucho tiempo que reconoció, sin decirlo directamente, que me había fallado. Después de eso, todo cambió.
Las personas que antes invadían la casa con total libertad ahora caminaban con cuidado, como si no supieran dónde pararse. Dejaron de mover mis cosas, dejaron de opinar sobre cómo debía hacer las cosas, dejaron de tomar decisiones sin consultarme. No lo hicieron por consideración, sino porque entendieron que el límite ya estaba marcado y que esta vez no habría una oportunidad para tomar ventaja. Carmen trató de acercarse varias veces en los días siguientes. Traía un tono distinto, más bajo, más inseguro. Decía que quería hablar, que quería aclarar malentendidos, que no quería que la familia se rompiera. Pero cada intento sonaba a miedo, no a arrepentimiento genuino. No podía borrar de un momento a otro todo lo que había hecho ni el daño que causó. Lo más revelador fue que, por primera vez, no buscó hacerme sentir culpable. No intentó ponerme como exagerada ni hacerme ver como alguien difícil de tratar. Esas tácticas ya no funcionaban porque las pruebas estaban ahí, no había forma de evadirlas. Mi papá, que había visto todo, también mantuvo cierta distancia. No dijo mucho en los días posteriores, pero su actitud cambió. Ya no intentó justificar nada ni suavizar la situación. Creo que entendió que había permitido que me trataran de una manera que yo misma ya no estaba dispuesta a aceptar. Su silencio no fue indiferencia, fue reconocimiento. Con todo ese ambiente, me di cuenta de que algo dentro de mí había cambiado para siempre. No sentí la necesidad de gritar, reclamar o buscar venganza. No había espacio para eso. Lo único que quería era recuperar mi vida y asegurarme de que jamás volvieran a cruzar una línea así. Y aunque los demás intentaran actuar como si todo pudiera volver a ser normal, yo sabía que la relación nunca regresaría a lo que era antes. Algo se había roto, y no de mi lado. Ese fue el momento en que la caída del antagonista se hizo evidente. No porque alguien los humillara, sino porque, por primera vez, tuvieron que enfrentar las consecuencias de sus actos sin poder culparme a mí. Después de todo lo que salió a la luz, sentí que tenía dos caminos: quedarme en el mismo lugar esperando que las cosas mejoraran por sí solas o empezar a tomar decisiones que realmente me dieran paz. Elegí lo segundo. No fue un impulso ni un arranque de coraje, fue una decisión pensada. Sabía que no podía seguir viviendo con la sensación de que en cualquier momento alguien iba a volver a pasar por encima de mis límites. Lo primero que hice fue ordenar mi espacio. Saqué las cajas que no eran mías, reacomodé mis cosas y recuperé el cuarto que usaba para trabajar. Solo ese pequeño cambio me hizo sentir diferente. No era un ajuste superficial, era el inicio de una etapa donde por fin tomaba el control de lo que me pertenecía. Me tomé el tiempo de limpiar, mover cosas y decidir cómo quería que se viera cada rincón sin que nadie opinara o cuestionara lo que hacía. También hice cambios en mi rutina. Dejé de acomodar mis horarios para complacer a otros y empecé a poner límites claros sobre quién podía entrar a la casa y cuándo. No fueron conversaciones largas ni confrontaciones directas, simplemente establecí reglas básicas que debieron existir desde el principio. A diferencia de antes, esta vez no pedí permiso ni busqué aprobación. Solo informé lo necesario y seguí adelante. Con Mauricio las cosas también cambiaron. No hubo gritos ni reclamos, pero sí una conversación seria donde le expliqué cómo me había sentido todo este tiempo. No esperaba una reacción específica, solo necesitaba dejar claro que ya no iba a permitir que las decisiones importantes se tomaran sin mí. Él escuchó, aunque no supe si realmente entendió todo. Aún así, yo ya no estaba basando mis pasos en lo que él pensara. Esta vez mis decisiones eran para mí. Poco a poco comencé a recuperar tranquilidad. Volví a mis actividades con más claridad, con menos miedo de incomodar a alguien. Dejé de justificar cada cosa que hacía y empecé a tomar espacio sin sentir culpa. La casa volvió a sentirse habitable, no como un lugar donde tenía que caminar con cuidado para evitar problemas. Lo más importante fue darme cuenta de que no necesitaba demostrar nada. No tenía que ser perfecta, ni evitar conflictos para que me respetaran. Bastaba con poner límites y sostenerlos. Y aunque todo lo que pasó me dejó claro que algunas relaciones ya no podrían regresar a lo que eran, también entendí que eso no era una pérdida, sino una liberación. Ese proceso, aunque difícil, me ayudó a reencontrarme. Recuperé fuerza en cosas pequeñas, como decidir qué mover, qué guardar, qué cambiar y qué dejar ir. Y entre todo ese movimiento, comencé a sentirme distinta. Más firme, más tranquila y más consciente de que mi voz importaba. No volví a la misma persona que era antes de todo esto. Regresé más clara, más segura y más dispuesta a no dejar que nadie volviera a tomar decisiones por mí. A veces recuerdo ese día en que llegué empapada, con el paraguas roto y sin entender por qué habían tomado mi carro sin avisarme.
En ese momento me sentí pequeña, sin voz y sola frente a una situación que no podía controlar. Ahora veo esa escena diferente. No fue una señal de que yo era débil, fue el punto donde empezó todo lo que necesitaba cambiar. Hoy no permitiría que nadie hablara por mí ni que decidieran lo que me corresponde. Esa versión de mí, la que llegó bajo la lluvia sin saber cómo reaccionar, quedó atrás. Y aunque ese día me dolió, también fue el inicio de una etapa donde por fin aprendí a poner límites sin miedo.